Al mes de que murió su hermano, Fina pensó que ya estaba bien. Lo había llorado, lo había enterrado, había recibido el pésame, había vuelto al trabajo, había retomado la rutina. Y aunque todo se sentía un poco gris, un poco distante, confuso, aún así funcionaba. Ella seguía en pie. Y entonces llegó el mes 3. Sin aviso, sin razón aparente. Un día cualquiera, lavando los platos, escuchó una canción que le gustaba a su hermano. Y se derrumbó completamente. Peor que el primer día. Peor que en el velorio. Peor que cualquier momento de los 2 meses anteriores. Y lo primero que pensó fue, ¿qué me está pasando? Ya había pasado tiempo. Se suponía que debía estar mejor, no peor. ¿Estaba retrocediendo? ¿Algo estaba mal en ella? No, nada estaba mal en ella. Lo que estaba viviendo Fina tiene una explicación. El duelo no es una línea recta que va de peor a mejor. Es un proceso con sus propios ritmos, sus propias trampas, sus propios momentos inesperados. Y el primer año es el más intenso, el más impredecible y el más incomprendido de todos. Hoy vamos a recorrer ese primer año juntos. No para que sepas exactamente lo que vas a sentir, porque cada duelo es único, sino para que cuando llegue algo difícil tengas un mapa, para que no te sorprenda, para que no pienses que estás perdiendo la cabeza. Porque no le estás perdiendo, simplemente estás viviendo un duelo. Estás con Hugo, esto es Duelo Real. Antes de hablar del mes a mes, necesito explicar por qué el primer año tiene un peso especial. Cuando alguien muere, el primer año está lleno de primeras veces. Los primeros días festivos sin él, las primeras vacaciones o paseos sin esa persona, el primer día que cumpliría años sin que los cumpla, la primera vez que pasa algo bueno y quieres contárselo y no puedes, la primera vez que pasa algo malo y lo único que quieres es escuchar su voz y no está. Y sí, el primer aniversario de su muerte. Cada una de esas primeras veces es un duelo pequeño dentro del duelo grande. Y el cuerpo y la mente las anticipan, las viven, las procesan y es muy agotador, aunque es completamente normal. Hay algo más que hace especial el primer año y que casi nadie menciona. En los primeros meses el mundo acompaña. Te llegan mensajes, visitas, llamadas. La gente pregunta ¿cómo estás? Y espera una respuesta real. Pero alrededor del mes 2 o 3, el mundo regresa a su vida. Y tú sigues ahí con la misma pérdida, pero ahora solo. Eso no es abandono. Es simplemente que la gente no sabe cuánto dura esto, y si lo sabe, pues también se olvida. Asumen que ya pasó porque ya pasó tiempo. Y luego tú aprendes a decir bien cuando te preguntan, porque sientes que ya no tienes derecho a no estarlo. Ese es uno de los momentos más solitarios del primer año. Y tienes que saber que es uno de los más comunes. Hoy voy a hablarte de distintos momentos del primer año. No son etapas fijas, no son reglas. Son patrones que se repiten en muchos procesos de duelo y que pueden ayudarte a entender lo que estás viviendo. Los primeros días y semanas le llamaremos el shock. Esto sorprende a mucha gente. Justo después de una muerte, especialmente si fue inesperada, muchas personas no sienten lo que esperaban sentir o lo que otros creen que esas personas deberían sentir. No lloran tanto. Organizan el velorio, reciben visitas, toman decisiones, funcionan. Y entonces piensan que algo está mal en ellas, que deberían sentir más, que deberían estar más destrozadas, que a lo mejor es porque no lo querían tanto. Pero lo que está pasando es que el cerebro activa un mecanismo de protección. El shock es una anestesia emocional. El cuerpo sabe que no puede procesar todo de golpe, entonces
dosifica, como una válvula. Te da el tiempo para hacer lo que hay que hacer antes de dejarte sentir. Y eso no es una negación patológica, es inteligencia de tu sistema nervioso. El mes 1 y 2, cuando llega la realidad, es entonces poco a poco que ese shock empieza a ceder. Ahí es cuando muchas personas sienten que el duelo empieza de verdad. La anestesia se va y el dolor aparece con toda su fuerza. Pero justo también ese es el momento en que el mundo empieza a alejarse. Las visitas son menos frecuentes, los mensajes se espacían y la persona en duelo se queda sola con algo que apenas está empezando a entender. Este es el momento en que más se necesita apoyo y en el que menos se tiene. Si estás acompañando a alguien en duelo, el mes 2 y 3 son más importantes que incluso la semana del velorio. Ahí es cuando más se necesita que alguien recuerde preguntar cómo está. El mes 3 y 4. La bajada. Aquí está fina, ¿te acuerdas la de la historia del principio? Este es el momento que más confunde a la gente porque viene después de una aparente mejoría. Los primeros meses hay tanto movimiento, tanta gente, muchas cosas que resolver, trámites pendientes que arreglar, que el dolor como tal tiene competencia. Pero cuando todo se estabiliza, cuando la vida vuelve a su ritmo normal, el duelo que no tuvo espacio antes, entonces se aparece. Y aparece fuerte, con una intensidad que parece un retroceso, pero que en realidad es el inicio apenas del procesamiento real. No estás retrocediendo, estás empezando apenas a procesar de verdad. El mes 5 y 6, la reorganización. Poco a poco la persona empieza a construir una nueva relación con su propia vida, no igual que antes ya. Ahora es diferente, hay días buenos y días malos, y los días buenos ya empiezan a no generar culpa. Porque sí, hay culpa por los días buenos. ¿Cómo puedo estar bien si él o ella no está? Es uno de los pensamientos más comunes y más dolorosos del duelo. Y necesito decirte algo sobre esto. Tener un día bueno no es traición. Reírte no es olvidar. Disfrutar algo no significa que lo ames menos. El que se fue, si te quería, querría que tuvieras esos días buenos, porque el amor no exige sufrimiento perpetuo. Llegamos al mes 7, 8 y 9, y aquí hablaremos de la fatiga. Esto es algo que los investigadores han documentado y que pocas personas conocen. Alrededor del mes 7 u 8, muchas personas en duelo experimentan un agotamiento profundo, pero no es solo emocional, sino también físico. Y esto es porque llevan meses procesando o intentando procesar algo enorme. Entonces el sistema nervioso está cansado, el cuerpo está cansado, y a veces esto se manifiesta como una apatía, como falta de motivación, como una tristeza de fondo que no tiene un pico claro, pero que está siempre ahí, presente. Si estás en este momento, no necesariamente es depresión, aunque claro que a veces puede serlo y vale la pena que lo revises con un profesional. Pero muchas veces es simplemente el cuerpo diciéndote: necesito descanso, necesito que me cuides. Y la respuesta no es forzarte a estar bien. La respuesta es darte permiso de estar cansado. El mes 10 y 11. Las anticipaciones. El primer año se acerca a su fin y con eso viene algo particular. La anticipación del aniversario. Sí, el primer año de su muerte. Y paradójicamente, muchas personas sienten más angustia en los días previos al aniversario que en el aniversario mismo. La mente empieza a recordar: hace un año en estas fechas todavía estaba. Hace un año hoy fue la última vez que hablamos. Hace un año esto, aquello. Tu cuerpo tiene memoria y a veces recuerda antes que la mente consciente. Y sí, llega el primer aniversario, el mes 12.
Ese día tiene un peso simbólico enorme. Para muchas personas es muy difícil. Para otras, sorprendentemente, es más manejable de lo que esperaban, precisamente porque su mente lo anticipó tanto. Lo que sí es común es que después del aniversario venga algo parecido al alivio. Como si cruzar ese umbral de ya pasó un año completo diera un poco de aire. No porque el duelo termine, sino porque el cuerpo y la mente sienten que sobrevivieron ya a su primer ciclo completo, el primer año sin esa persona. Y sí, eso importa. Sobreviviste un año entero sin él o sin ella, y eso no es poca cosa. Hay cosas que dentro del primer año existen, que pasan, que casi nadie menciona y que pueden asustar mucho si no sabes que son completamente normales. Muchas personas reportan haber escuchado la voz del muerto, haber sentido su presencia en una habitación, haber visto su silueta por el rabillo del ojo, haber soñado con él de una forma tan vívida que al despertar el dolor del duelo se siente fresco otra vez, a veces hasta despiertan llorando. Esto no es locura. Es tan común que tiene nombre. Experiencias de contacto post-mortem. Y ojo, mucho cuidado, aquí no estoy hablando de algo sobrenatural. Los estudios dicen que entre el 40 y el 80% de las personas en duelo la reportan. La mayoría no lo dice, precisamente por miedo a que piensen que está mal o les da miedo, pues las relacionas esas cosas con algo más allá. Muchas veces son experiencias alimentadas por el banco de datos que tenemos de ese ser querido y al mismo tiempo por la negación, que es otro de los procesos de duelo y que ya hemos hablado un poco de él. Y lógico, por el deseo de no haberlo perdido. Para muchas personas estas experiencias son reconfortantes. Para otras generan confusión. Ambas reacciones son válidas, no hay una correcta o una incorrecta. Lo importante es saber que hasta cierto grado son normales y que no estás solo en esto. Recuerda además que el duelo no solo vive en la mente, en las experiencias que pasan en la mente, también vive en el cuerpo. Problemas digestivos, insomnio, cansancio extremo, pérdida o aumento del apetito, sistema inmune debilitado, más resfriados, más infecciones, más sensación de enfermedad. Y el cuerpo reacciona así porque está procesando algo enorme y lo hace como puede, a su manera. Entonces cuida tu cuerpo. Come, muévete aunque sea un poco, duerme lo que puedas, haz más por él, haz más por tu cuerpo. Ahora, nadie habla de esto, pero muchas personas en duelo se vuelven irritables, con la familia, con los amigos, en el trabajo. Pequeñas cosas que antes no les molestaban ahora los sacan de quicio. Y no es otra cosa, no es que haya cambiado la persona, no es que sea otra, solo es que el sistema nervioso, su sistema nervioso está sobrecargado. Si te pasa, no eres mala persona. Estás cargando demasiado y tienes menos recursos para filtrar. Otra, las fechas. El cuerpo recuerda las fechas aunque la mente no esté pensando en ellas. Hay personas que se despiertan con una tristeza inexplicable así, un día cualquiera, para horas después darse cuenta de que justo ese día es la fecha en que recibieron el diagnóstico de la enfermedad que se lo llevó, o que ese día cumpliría años, o ese día haría, si aún estuviera, tal o cual cosa que ya estaba planeada. Cuando eso pase, no te preguntes ¿qué me pasa? Pregúntate ¿qué fecha es hoy? Es un tema muy extenso, pero quiero cerrar con algo que me parece lo más importante de todo lo que hablamos hoy. El duelo no se supera, se integra a la vida. Esa distinción importa porque superar para muchas personas significaría que en algún punto la persona que perdiste ya no duele, ya no importa, ya quedó atrás. Y eso normalmente no pasa, ni tiene que pasar. Lo que pasa, con el tiempo y con proceso, es que el dolor encuentra un lugar dentro de ti donde puede existir, donde puede coexistir, de hecho, contigo, sin destruirte.
¿Dónde puedes pensar en esa persona con amor y con tristeza al mismo tiempo? Un lugar donde su ausencia ya no te paraliza aunque te siga doliendo. Y así es como se integra ese dolor a la vida misma. El objetivo del duelo no es olvidar, porque además eso no va a pasar a menos que te dé Alzheimer o algo por el estilo. El objetivo del duelo es aprender a cargar la pérdida de una forma que también te permita seguir viviendo, con plenitud, con todo lo que implica seguir viviendo. El ejercicio de hoy es este. Si estás en tu primer año de duelo, te pediría que escribas en una sola línea. No tiene que ser profunda, no tiene que ser bonita, es solo honesta. Y antes de decirte qué, te pediré que escribas lo primero que se te vino a la mente, lo primero que aparezca después de esto. Hoy, en el mes, el que sea, el primero, el quinto, lo que sea. Hoy, en el mes número tal de mi duelo, lo más difícil ha sido lo que sea que aparezca primero, una línea. Voy a repetir. Hoy, en el mes número tal de mi duelo, lo más difícil ha sido. Nombrarlo no lo hace más grande, lo hace más real, y recuerda que lo real se puede trabajar, se puede procesar. Y si ya pasaste tu primer año, si estás del otro lado de ese umbral, quiero preguntarte algo. ¿Qué fue lo que más te ayudó? ¿Qué fue lo que nadie te dijo y ojalá alguien te hubiera dicho? Escríbelo en los comentarios si puedes. Eso ayuda mucho a más personas. Ayuda a todos los que estamos aquí tratando de entender esto juntos. La pregunta que te llevas hoy: ¿en qué momento de tu duelo estás? Y aún más importante, fíjate bien, ¿estás siendo tan compasivo contigo mismo como lo serías con alguien a quien quieres mucho? Te voy a volver a repetir esta pregunta. Quiero que la medites, la trabajes mucho y la respondas. ¿Estás siendo tan compasivo contigo mismo como lo serías con alguien a quien quieres mucho? La próxima semana vamos a hablar de algo que carga muchísima gente en silencio: la culpa en el duelo. Ese pensamiento recurrente que aparece una y otra vez, con los clásicos: si hubiera hecho algo diferente, si hubiera llamado ese día, si hubiera estado ahí, si lo hubiera llevado al médico antes, si no lo hubiera dejado ir. Vamos a hablar de dónde viene esa culpa, por qué es tan común y qué hacer con ella. Si conoces a alguien que perdió un ser querido y sientes que se está culpando demasiado, el próximo episodio es para esa persona. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Gracias por acompañar este espacio. Estás con Hugo, esto es Duelo Real. Nos vemos pronto.